es bueno poder entenderlo, ¿eh? Esta parte del ser ordenado a la hora de las reuniones, en lo personal, porque creo que esto viene, la palabra nos enseña que dice que el que gobierna, el que no gobierna bien su casa no puede gobernar las cosas, o sea, que no tiene orden en su casa, el que no gobierna bien su casa no puede ir a hacerlo en la casa de Dios. El sacerdocio. Entonces creo que esto nos ayuda y nos enseña a nosotros a no querer, creo que nos desenfoca un poquito de la religiosidad. Amén. Nos saca la mirada un poquito de querer ir a hacer algo a la iglesia que no hacemos, que no vivimos, y nos enseña a primero poner el orden en nuestra casa, porque creo que a todos nos ha pasado. Si vos no te criaste en un lugar ordenado, difícilmente entiendas lo que es el orden, porque vos capaz que vas o ves a personas que viven muy desordenadamente y a la vez están muy cómodos. O sea, o ves personas que en su casa no tienen un orden y están cómodos, y hasta creo que ahí está es un problema grave, pero no es como que no lo pueden ver, o vos le querés explicar a una persona por qué no comportarse de determinada manera y es como que no lo puede entender y prefiere. Hay cosas tan básicas por ahí, por nosotros, vos decís, bueno, que en la iglesia te están enseñando que no te enganches de la luz, que no hagas esto, comportate bien así, sé honesto con la gente, que es parte del orden. Y pareciera algo tan básico, pero y que no tiene que ver con barrios precarios. No, para nada, para nada. Trabajando en un lugar de un poder adquisitivo bastante elevado, ayer casi me agarra corriente porque justamente la persona al lado está enganchada. Y no son personas que o te hacen, o te arman todo un sistema. No respeta niveles económicos, el desorden del diablo. Exacto. No, porque es una condición, por eso es una condición espiritual, mental, del corazón de la persona, porque. Pero bueno, ahí es donde decimos por qué la persona no puede comprender o no puede ver el desorden. Decimos que esto empieza por la casa, ¿entendés? Porque creo que en el caso, bien decías, del sacerdote, ¿entendés? Es el encargado de llevar el orden a la casa para que todo su entorno sea ordenado. Nosotros, o sea, toda persona que no fue criada en ese orden, y sí, después te va a costar, es como que no lo tenés incorporado. Bueno, para eso está Dios. Ahí es donde cuesta o le cuesta más al cristiano poder comprender lo que hablábamos hoy al principio, cuando Dios te empieza a enseñar. Entonces, la persona que está acostumbrada a vivir en desorden, y sí, cuando viene una orden o vienen esos parámetros de parte de Dios o esa enseñanza de parte de Dios, el que tiene un corazón enseñable, el que es humilde, y sí, lo va a aceptar. Aunque le cueste, a los ponchazos, te puede costar un tiempo, un par de años largos. Sí, pero eso, bueno, eso es la restauración y ese es Dios. Por eso decía, mientras esté en el corazón, es lo que Dios va a avalar. Distinto es cuando no te interesa. Ahí Dios te va a respetar. No que te va a avalar, Dios te va a respetar. Si no te interesa, pero no te quejes o no estés esperando que justamente en el desorden la bendición de Dios llegue. Y bueno, como algo que decíamos, empieza por casa. Compartí una palabra, Tincho, recién, que decía, vamos a hablarla. Empieza por la casa de Dios. Porque el juicio, porque hablamos de separar, y juicio significa separar. Cuando dice que Dios va a venir a juzgar, Jesucristo cuando vuelva va a separar los que son de los que no son. Entonces, lo bueno o esto que tiene Dios es que o sos o no sos. Los cristianos radicales o a media, el que está a media no es. O sea, vos podés decir, habla mucho, pero o sos para Dios o no sos. El a medias, separa para allá, para el que no. Porque no te terminaste de decidir. O sea, comés frío, caliente, no, tibio, nada. Naranja, hinchón. Mira, y me gustó porque, o sea, esto pasó en una casa sacerdotal, o sea, la number one de Israel, porque pasó en el templo de Salomón. Dice que él estaba justo en el tema de la Pascua, o sea, que había todo un movimiento, dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas estaban sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, los echó del templo a todos. Jesús de amor, ¿dónde está? Perdón, pero me lo estoy imaginando.
Dice, y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, en 3 días lo voy a volver a levantar. Pero me gusta porque los judíos, más que nada los sacerdotes, eran personas ordenadas, personas que pagaban sus impuestos, personas que andaban impecables vestidas, personas que tenían una apariencia e incluso tenían una conducta intachable. Uh-huh. O sea, sin embargo Jesús vino a causar desorden. Entonces está buena la educación, creo que José practicaba, o sea, compartía el ser educado, el ser culto, el estar impecable, el conocer toda la palabra, el tratar de respetarla de alguna manera. Pero vos fíjate que en un momento Jesús le llamó más adelante sepulcros blanqueados, uh-huh, que por fuera están bien, pero por dentro están llenos de muerte y de cosas malas. Uh-huh. Entonces Jesús es el que viene a causar desorden cuando hay apatía en la gente, cuando hay un desinterés, que es lo que hablaba recién, Iván, cuando hay, creo que compartiste una vez, cuando sos indiferente a Dios. ¿Entendés? Que te da igual, o sea, que incluso muchas de las personas es como que juegan con ese tipo de cosas y provocan a ira a los que tienen al lado. A tal punto de que después, no, yo no fui, o sea, la ovejita mansa, no fui, el lobo me vino a comer, pero yo no lo provoqué. Es como, y juegan con eso. Y bueno, tenían esa característica. Y dice que Jesús vino espera, te voy a leer lo otro, porque el otro es, quería leer esto porque no en todos los evangelios te habla de la misma manera. Acá destaca cómo se enojó y tiró todo y causó un desorden y un revuelto terrible, cosa que en el otro evangelio no te lo marca, pero que no deja de hablar de que Él va a hacer las cosas, el orden de Él no tiene nada que ver con el orden nuestro. El orden de Dios, por eso te decía que la Biblia misma te pone límites, pero que hoy en día hay gente muy ordenada y no es cristiana. Incluso es más ordenada que los mismos cristianos, pero aún así se van a perder en el infierno. Correcto, obvio, una cosa la misma. ¿Entendés? Y son correctos y todo. Por eso que a Jesús lo que le importa es lo que hay en el corazón. ¿Y por qué en el corazón? ¿Y por qué con sus hijos? Porque son los que tienen la mano. Dice que entrando en el templo y se echó afuera todo lo que vendían, bueno, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice, vinieron a él el templo ciegos, cojos, sanos, los principales sacerdotes, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió afuera de la ciudad y bueno, y se fue. Entonces, vos fíjate que tenés un Jesús que vino realmente a causar una revolución en el lugar donde realmente debía haber santidad y donde debía estar la presencia. Y más allá de que estaba todo organizado, se cumplía con las leyes, ellos hacían los cultos, cumplían con los sorteos. ¿Por qué? Porque una vez al año se sorteaba un sacerdote y se iban a adorar a Dios, a pedir perdón por los pecados. Incluso las cosas que vendían ahí era para ir a pedir perdón por los pecados. O sea, vos veías todo un ambiente espiritual. Que parecía bien. Que estaba perfecto. O sea, ellos cumplían con toda la ley de Dios. ¿Entendés? Pero él le dijo cueva de ladrones, cueva de mentirosos. Realmente los trató de una manera que jamás nunca los habían tratado. Entonces por eso destacaba hoy la enseñanza del domingo, de que eso es lo que produce cuando el Espíritu Santo habla dentro de tu corazón. O sea, porque el desorden no está afuera, porque hay gente muy limpia, pero su espiritualidad, por así decirlo, está terriblemente desordenada. ¿Por qué? Porque por fuera la casa está limpia, tienen sus deudas al día y un montón de cosas, pero hay falta de perdón, hay odio, hay venganza, hay deseos de muerte, suicidio, hay borracheras,
hay lascivia, hay lujuria, no sé, todo lo que vos puedas ver de que el diablo causa maldad y sin embargo por fuera está todo en orden, parece. Vos le preguntás, ¿está todo bien? El matrimonio de 10, nos llevamos bárbaro, y yo faltaría que Jesús se los vea caminar al lado, cuando vos sabés por el Espíritu que no es así. Entonces lo que Dios viene es a derribar la fachada y por eso viene a causar desorden y de repente empiezan a haber discusiones en el matrimonio, empieza a haber un desequilibrio emocional, empieza a ver que las cosas no estaban tan bien como parecían. Pero si estábamos bien en el matrimonio, si estaba bien, de repente la economía empezó a haber faltante, empezaron a suceder cosas que antes no pasaban. ¿Y qué pasó? Es que el desorden que Jesús causa trae el orden divino. Porque el desorden que Jesús causa es el que viene justamente a arrancar las tinieblas, a traer la separación. Amén. Y eso produce dolor. Y eso produce frustración cuando no se puede hacer lo que se quiere. ¿Ve? Que vos decís, ¿por qué? Porque una vez que vos le entregaste la vida a Jesús, ¿qué te dice él? Es mejor no haberme conocido que haberme conocido. Pero eso lo dicen las personas que no quieren cambiar. Entonces, y sí, porque si no vos estás escuchando por primera vez, entonces no lo conozco. No, eso habla de la persona que realmente conoció a Dios y después no quiso cambiar. Lamento decirte que eso lo decide Dios. ¿Sí? Exacto. O sea, porque Dios te da la oportunidad. Y es un privilegio servir a Dios. Hoy por hoy es un privilegio poder decir, o sea, tengo un llamado, es un privilegio que Dios se te cruce en el camino y te dé la oportunidad de cambiar y de revertir tus malos pasos. Porque Dios no quiere que te pierdas, ¿ves? Dios no te quiere en el error, Dios no te quiere en la mentira, porque entiendo que esta gente, a pesar de que estaba cegados por los malos deseos de su... O sea, estaban haciendo tal vez lo que Dios quería, pero estaban cegados por la ambición de su corazón. ¿Por qué? Porque iban tras la ambición. Entonces, Dios cuando cita esta palabra que hablábamos de Malaquías, que dice, y ustedes dicen... ¿cómo es? ¿En qué me han robado? Porque Dios era como que los acusaba y dice, y ustedes dicen en qué, tras que no están haciendo lo correcto, encima cuestionan a Dios diciéndole, ¿en qué te hemos robado, Señor? Claro. Bueno, y ahí, Dios certero, te saca de la mentira. Mirá cómo es la ceguera en el corazón y en la mente, la hipocresía del ser humano, del cristiano, que necesita, ¿ves? Ese orden a vos te lleva a ser transparente, a ser sincero, y por sobre todas las cosas te lleva a aprovechar esta oportunidad que decimos que Dios se te cruce. Por eso decimos, Dios le da oportunidad a la gente y es como que quieren seguir viviendo su vida, pero que Dios... creo que es lo más creo que es lo que vivimos como país en los últimos 20 años. La gente quiere vivir bien sin trabajar, sin hacer nada. Fácil. No vamos a mezclar política con, pero es una cultura que la gente, vos ve hoy por hoy, le cuesta la cultura de trabajo, le cuesta el esfuerzo, no sé, capaz que los pibes empiezan a laburar y no quieren que los manden, no quieren gente joven que le cuesta establecerse en un trabajo, le cuesta establecerse en una relación, le cuesta establecerse en una iglesia. O sea, la gente quiere vivir como quiere. Y muchas veces vienen a Dios, como decía Tinchón, y quieren hacer las cosas a su manera, por un beneficio propio, porque llegaste a Dios, tal vez te hablaron de Dios, tal vez te atrajo la palabra, tal vez te atrajo que bueno, tal vez no tenés tanto los patitos tan desenfocados como al principio, y Dios te empieza a enseñar las cosas y es como que hasta cierto punto dejamos que Dios ordene. Bueno, cuando ves una persona en Dios que no puede establecerse o no puede desarrollarse es porque hay un área que está muy desordenada. Dios necesita venir a ponerle en orden, o sea, necesitamos darle lugar a Dios, por eso decíamos hoy, donde no hay orden, Dios no está. O sea, donde hay desorden, Dios no está. Entonces entiendo que esta gente, a pesar, o sea, estos no eran común y corriente, sacerdotes, gente que conocía. Acá vemos la imparcialidad de Dios frente a que no tiene nada que ver si soy cristiano o no soy cristiano. Acá se trata, ¿le crees o no le crees? ¿Ponés por obra o no ponés por obra? ¿Activás o no activás?
O sea, podés conocer mucho de la palabra, podés ser el ministro que seas, podés tener la posición que vos quieras, pero si no haces lo que tenés que hacer en Dios, estás en chao. desorden. Por eso creo que Dios, en su inmensa sabiduría, dejó de ser por obras, ¿entendés? Para que sea por fe. Entonces, obviamente que la fe a vos te lleva a comportarte como corresponde. O sea, no es que cuando dicen que ya no es más por obras, es que vos no es solamente por hacer la buena obra del día, ya sos salvo. No, No. vos vas a ser salvo porque crees en Dios. Tal cual. Y toda persona que cree en Dios cambia. Va a buscar tener buenas obras. Claro, el que le cree a Dios va a buscar, el que cree en Jesucristo va a buscar hacer lo que Jesús hizo. ¿Ves? Ahora, vos le decís a la gente que tiene que ser como Jesús y que empieza que van a multiplicar panes, peces, resucitar gente. Cuando Dios dice cosas mayores que yo van a hacer, y él que dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y ahí te rompió el paradigma. Y chau, ahí te pateó la estantería, ¿ves? Ahí hizo lo que vos decís, Tinchón vino y te rompió la estructura. Ahí hay un desorden. Claro, ¿por qué? Porque, ¿ves? ¿Quién quiere servir a otro? ¿Quién quiere morir para que otro sea bendecido? ¿Quién quiere dejar de recibir? Creo que vos dijiste hoy, Tinchón o Boema, la gente no está acostumbrada a perder. ¿Quién quiere perder para que otro gane? Nadie, porque hoy cada cual cuida sus intereses. Y no importa muchas veces a quién caiga quien caiga. No importa, cada cual cuida lo suyo. Y Dios nos enseña distinto. Dios nos enseña a morir para que pueda usarnos. Ahí es cuando el desorden de las prioridades en Dios, porque nosotros, nuestras prioridades o nuestro orden tiene que apuntar siempre a lo eterno. Nuestras prioridades, el orden que nosotros tengamos, muchas veces nos van a hacer perder cosas acá en la tierra, pero sabemos que la eternidad, a nosotros nos espera una eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos comportamos como Él, cuando hacemos lo que Él, nos vamos ligando y nuestra mayor recompensa va a ser buena. Estas cosas salen muchas veces de lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero es lo que la palabra dice, es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña a vivir como Él, y para poder portar, si querés decirlo de alguna manera, los milagros, la sobrenaturalidad de Dios, tenemos que ir muriendo de a poquito a nuestra carnalidad. Tenemos que ir muriendo a la humanidad. Ese es el viejo hombre, ese es el que estaba viciado de las cosas corrompidas de este mundo. Y no siempre son excesos, no, el egoísmo en el corazón, porque tiene que ver con esto que vos decías, Tinchón, es la ambición desmedida, la avaricia, tiene que ver con el egoísmo del corazón, tiene que ver con deseos muy personales. Y Dios, o sea, en su palabra mucho nos exhorta a eso. Es más, dice, ¿cómo es? Bienaventurados van a ser cuando sean perseguidos, cascoteados, insultados. O sea, no te está diciendo, serán llenos. No, o sea, él no está diciendo... Te va a querer todo el mundo. Cuando por causa de él, cuando por causa de él, distinto que sea un cabezón y no te quiera nadie, es otra cosa. Y sí. Y sí. Y sí. Pero cuando dice por causa de él, por hacer lo correcto, y eso es lo que casi nadie quiere hacer. ¿Por qué? ¿Ves? Cuando Dios viene a poner un orden y a traer esa separación en la familia. Vos sos mío y el que no quiere, respetalo. Y ves, ahí ya la gente no quiere ser cascoteado por un hijo, no quiere ser cascoteado por el esposo, por la esposa, por la mamá, el papá. ¿Por qué? Porque Dios viene a poner un orden. ¿Sos mío o no sos mío? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Me vas a creer o no me vas a creer? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? El domingo está en la iglesia en la luz, el lunes, martes te va a convivir con los que niegan la palabra, con los que, es más, te empiezan a hablar mal de los hermanos de Cristo, de tu pastor, y ya te empieza a picar eso. Entonces, cuando Dios viene con ese orden, ahí ya no tanto. Bueno. Vos querés ser grande en Dios, seguramente Dios te va a apartar de tu familia. ¿Sí? No hay otra. En la Biblia me dice eso, por lo menos. Amén. Él viene a traer disensión. Totalmente. Disensión. Jesús mismo dijo, yo vengo a traer disensión. Ojo, cuando Dios tiene que... porque encima, viste que vos llegás a la iglesia, o todo el que ve llegar a la iglesia, y sí, te lleva un tiempo hasta que vos vas cambiando, vas poniendo en orden todas tus cosas, hasta que vas entendiendo, porque Dios tiene que venir a iluminar la capocha, porque en tenebresidad, claro, está en tinieblas. Sí, porque toda persona que no conoció de Dios o que no está en Dios, obviamente está en tinieblas, y gente que conoce de Dios, hasta que no tiene una liberación o hasta que no se va rompiendo la vieja mentalidad
no va dejando su vieja vida, no va sanando ese corazón, porque esto es restauración. Amén. No significa que vos llegás a Dios y ya sos una persona nueva al otro día. No, bueno. Entonces, las familias son los primeros que te dicen, ay, mirá, estás en Dios y mirá lo que haces. Bueno, cuando Dios viene a traer esa separación en la familia, cuando Dios tiene que muchas veces hacer una separación en el mismo matrimonio. ¿No estuviste en el cumpleaños de la nena? Va a ser el cumpleaños del abuelo, si todos los años vamos al cumpleaños del abuelo. El abuelo abusaba. O la fiesta, a la hora que estamos por acercar la fiesta. Ahora se acerca siempre la lo fiesta. mismo. Siempre lo mismo. Ah, mirá, se me venía algo. Y es que muchas personas, vamos a llevarla a todos los ámbitos esto, porque pues lo iba a llevar para el lado de lo espiritual y de cómo una iglesia, un ministerio o una persona en sí con su llamado quiere dar de lo que Dios le dio, que está perfecto, pero tiene que haber un orden para que lo que vos puedas hacer en Dios tenga efecto. Se me venía Elías cuando él dice que antes de que el fuego caiga, él ordenó el altar. Él puso en orden el altar. Y no lo tomamos por el fuego de la gloria de Dios, sino que fue una respuesta de parte de Dios. Hoy muchas personas buscan respuestas en Dios. Vos decís, necesito que Dios me responda en esto. Respondeme en el área económica, respondeme en el matrimonio, respondeme con mis hijos, respondeme con mi familia. Y Dios te dice, ordená primero. ¿Querés una respuesta de parte mía? Poner en orden esto. Matrimonios, parejas que se están uniendo o que están en un concubinato, y Dios te dice, ponete en orden. ¿Querés ser bendecido? ¿Querés que todo lo que hagas prospere? Ponete en orden. Casate, hacé lo que tenés que hacer, establecete. Es lo primero que Dios viene a hacer para darte una respuesta. O sea, esto vamos a llevarlo para el lado de lo profético. Acá para la gente que entiende y conoce de Dios, que está en un ministerio profético, tiene que entender esto. Lo profético va a venir a traer orden. Para que la respuesta de Dios sea contundente, viene a traer orden. Dice que Elías agarró, ordenó el altar. O sea, las piedras estaban destruidas, estaban una para un lado, otra para el otro, las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Agarró la pala, Elías. Tal cual, hasta eso. Y entonces, muchos piensan, viene el profeta fulano de a tal ciudad, vamos para allá que una palabra profética me tiene que soltar. No, el profeta que viene de parte de Dios va a venir a traer orden. Y ese orden muchas veces te va a doler, muchas veces te va a sacudir mal, pero para bien. Porque ese profeta que Dios quiere en este tiempo establecer, el profeta que Dios quiere realmente derramar en la tierra, el espíritu profético que Dios quiere derramar en la tierra, va a ser para establecer el orden en el altar de Dios, en la casa de Dios. Y estoy hablando de la iglesia, pero a la vez hablo de las familias que componen la iglesia. Por ende, ese orden, ese establecimiento, es necesario que todos estemos dispuestos, porque acá no se puede ordenar si no hay si no estás dispuesto a y me imagino lo que cambiar. le habrá costado agarrar las piedras. Sí, porque eran piedras pesadas, eran piedras grandes, eran piedras pesadas. Pero bueno, ahí está lo que veníamos diciendo de hoy, o sea, el querer trabajar por conseguir el orden. Porque no es fácil, vos decís, no es fácil, para nada es fácil. Nada de lo que nosotros te estamos hablando se hace por arte de magia en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo dijo y Dios lo estableció. Dios te da una pauta, Dios te dice, yo te llamo para esto, tengo esto para tu familia, tengo esto para tu ministerio, tengo esto para tu iglesia, tengo esto para tu casa, pero tenés que trabajar. Obviamente. O sea, Dios por eso te dice, Dios te muestra el plano terminado, pero también te dice por dónde tenés que ir y te dice, ordename acá primero. De hecho, Dios exhorta y reprende la pereza. O sea, y la repudia. Es por decir, o sea, hijos vagos, no. Creo que no. A ver. Vos sabés que te escuchaba y viste la canción de Marcos Brunet, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? ¿Cuántos cantamos en la parte que se envíame a mí? ¿Entendés? Y no Dios te cantar, dice, sí, y Dios te canta desde el otro lado, porque es una conversación con Dios. Claro. Anda dejando el chisme y no escucho. Deja de hablar de tu hermano, no escucho. Deja de calumniar, deja de levantarte contra lo profético, contra lo verdadero. Deja de dar coces contra el aguijón. Deja de querer matar lo nuevo. Deja realmente
de hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, vos te das cuenta que nosotros con nuestra boca muchas veces vamos a orar. Por eso Jesús decía ahí, mi casa, casa de oración será llamada. O sea, mi casa, casa de un diálogo con mi Padre. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora, ¿qué diálogo puedo tener yo con Dios si el primer punto de orden que tenemos que tener es el arrepentimiento? O sea, yo puedo ser una persona intercesora terrible, puedo fluir en los dones de profecía, de sanidad, puedo fluir en un montón de cosas, incluso puedo ser un buen ciudadano y Dios sabe y Dios va a respaldar muchas de esas cosas. Pero el hecho de que Dios te conozca íntimamente empieza por ubicar las piedras donde tenés que ubicarlas. Algo que dijo Emanuel, dice, puso piedras sobre... Y esas piedras tienen un nombre. O sea, cada cosa que Dios hace tiene un nombre. Cada piedra tiene un nombre y empieza con el arrepentimiento. Empieza con buscar la adoración verdadera, dice, hablar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu, ¿por qué? Porque no se puede ser natural si queremos ser hijos de Dios. No se puede querer vivir en los sentimientos, en las emociones y tener vínculos terrenales si queremos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la separación entre la luz y las tinieblas habla de un corte radical. ¿Por qué? Porque a vos qué te va a edificar si no es lo que viene de Dios. Por eso cuando Dios habla de escogidos, habla de ungidos, habla de apartados. Personas que fueron seleccionadas para realmente vivir una vida diferente. Y no vamos a poder vivir una vida diferente si no nos apartamos del pecado nosotros mismos. O sea, hoy en día la gente repudia el hablar y el decir pecado. Y tiene por normal, siempre me vienen a contar a mí y yo por eso te lo cuento. No, si te van a contar siempre a vos es porque vos estás abriendo una puerta realmente al chisme. Pues hoy me acordaba y le contaba a los chicos acá, tuve un sueño cuando recién comencé a caminar en Dios, donde mi corazón era un casillero que tenía más de 20 puertas. Y el diablo iba a buscar marihuana en ese sueño, porque Dios me había sacado de eso, y no encontraba. Ahora yo le decía, las puertas estaban todas abiertas. Y cuando pasaron unos meses yo volví a caer en lo mismo, y me volví a apartar de Dios. Entonces vos te das cuenta que Dios puede hacer el milagro terriblemente porque fue lo que hizo. De un momento al otro dejé todos los vicios. Fue un abrir y cerrar de ojos porque fue en una noche en 2 horas. Donde estuve en una reunión y realmente Dios hizo un milagro. Ahora, después no fui responsable con la limpieza que Dios hizo. El orden que Dios había traído, yo lo volví a formar en desorden. ¿Por qué? Por no cerrar puertas. Entonces, vamos el domingo a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos la enseñanza, Dios trae orden en ese momento, Dios quita cargas, quita pecado porque te arrepentís, quita demonios que te vienen a oprimir, quita vergüenza, quita culpa, quita cuantas cosas, pero después tomo en poco eso y tomo por normal el hecho de ser chismoso. ¿Y por qué repito chismoso? Porque parece algo tan común en el mundo, pero en Apocalipsis lo nombra, que no vas a heredar el reino de los cielos con esa cosa que para vos es simple. Tincho, Qué una pavada, dice. mirá, para el que está acostumbrado al desorden, cuando el líder viene a poner orden, ¿qué empieza a hacer? Hablar del líder. Chisme. Y es un espíritu inmundo que realmente mata ministerios. Y no solamente mata ministerios, sino que abre la puerta al anticristo. Y en esto, mirá, se me puso la piel de gallina. ¿Por qué? Porque vos lo tenés como algo sencillo, normal. Total, qué sé yo, la abuela Paula, ella es la abuelita de la iglesia y habla al Pepe de todos. En tu desorden está bien. Y es buenísima, vos vas y te atiende y esto, pero tiene la lengua más larga. Y vos no te das cuenta que es el mismo infierno levantándose en una persona para hablar de los ungidos, para hablar del hermano, para hablar de una iglesia en sí, para hablar del vecino. ¿Por qué? Porque la lengua que habla y que no es Dios el que está hablando, lo único que hace es maldecir y desparramar veneno. Y genera una atmósfera de muerte por donde anda, genera una atmósfera de desastre, de caos, de desorden. ¿Por qué? Porque todo lo que dice tiene peso. Entonces vos fijate lo que se produce y vos decís, ¿por qué después se enferma?
¿Por qué después le salta la alergia? ¿Por qué después le salta esto otro? ¿Por qué se brotan? ¿Por qué? Porque por dentro acumulan algo que es el veneno espiritual. Y vos fijate que algo tan sencillo como cerrar la boca cuando tenés que cerrarla. Y cerrar los oídos. Yo me he acostumbrado mucho al decir, no, cambiemos de tema, o ignoro directamente, me voy para otro lado. ¿Por qué? Porque mi familia viene del chisme. Entonces yo dije, no puede ser que uno repita eso. Entonces, si vos sos una persona que pareces crónica cuando siempre comunicás, ¿por qué? Porque parece ser que todos vienen a vos, ¿eh? No, hay un problema. Y esto no estoy hablando de ministro, porque el ministro está para eso, para escuchar y para realmente aconsejar y sacar del error a la gente. No, yo hablo de la persona que lo hace sin temor reverente, sin el celo, porque una cosa es ministrar por el celo, ¿sí? Por el celo de la casa de Dios, y que vos realmente te pones y escuchás a la gente pues está cargada, bueno, que eso lo hacen los ministros verdaderos de Dios. Pero el otro es el que solamente lo hace para derribar, para escalar, porque ahí tenés también personas que quieren pisotear a otro para subir, y vos decís, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque hay desorden. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que hay pecado. Porque cuando vos reconocés que hay pecado, ¿qué es lo siguiente que viene? Primero, que ya el Espíritu Santo cayó sobre vos y está trayendo convicción. Lo siguiente que viene es arrepentimiento y es luz. Amén. Entonces ahí comienza a obrar y ahí se genera una relación nueva con Dios. ¿Entendés? Y ahí se comienza a gestar una atmósfera diferente dentro de tu corazón. Por eso después que Jesús tiró por la borda todo lo que habían hecho estos hijos del diablo, porque esa es la, discúlpeme que sea crudo, después que Jesús tiró empezaron a suceder milagros en el templo. Empezaron a adorar los jóvenes, los niños. Eso quiere decir que cuando hay arrepentimiento, y realmente, porque yo creo que lo que hizo Jesús causó arrepentimiento en los niños, causó arrepentimiento en los jóvenes, y la gente entendió y decía, Hosana al Hijo de David. Esto lo puede solamente hacer el Hijo de Dios. Entonces cuando Dios viene a que vos decís, no, el diablo se levantó, no, es Dios haciendo que te arrepientas. Y vos comenzás a producir una adoración en tu corazón y empezás a limpiar. Y empezás a reconocer quién es el que está haciendo las cosas. Entonces, pero todo empieza porque vos reconozcas esa pequeña cosa. Yo te nombro el chisme, vos ponerle el título que vos quieras. Como hablábamos hace unos días, hay ministros que ven una chica que trabaja en la calle, que vende su cuerpo y le genera lujuria en vez de generarle piedad y misericordia, en vez de generarle realmente el condolerse por la situación de esa chica que no tiene otra cosa, que nadie le enseñó, que cayó en eso porque le pasó de todo en la vida. Y vos, en vez de conmoverte por su situación, se terminan acostando y pagando y un montón de cosas, y vos decís, y eso sí lo hacen los cristianos también. Entonces, si nosotros no entendemos que Dios está llamando a que nos arrepintamos, y así ponele todo el título que vos quieras, pero eso es lo que Cristo viene a hacer, y ahora con estos programas, y está tirando mesas por todos lados Jesucristo. Totalmente. ¿Por qué, Tincho? Porque esa separación que hablamos, ese orden, ¿por qué? Cuando vos como para que entiendan o tomen la idea de orden, que es separación. Porque cuando vos empezás a ordenar, empezás a poner cada cosa en su lugar. ¿Entendés? Entonces vos empezás a separar, que es lo que Dios hizo, la palabra que usamos esta. En el principio, Dios empezó a separar, a poner cada cosa en su lugar. Amén. Separó y puso cada una de las cosas en su lugar. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando, viste que por ahí usan ese, se tenía que decir y se dijo, ¡pac! Bueno, Dios está hablando fuerte, o sea, Dios está hablando o siendo determinante en un montón de enseñanzas. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta y, como vos decís, Tincho, ese arrepentimiento tiene que estar. No podemos estar en Dios un poquito así y un poquito no. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta da como pena ver consecuencias de los errores una y otra vez en los hijos de Dios. No digo que vos te equivoques en cosas, por más grosso que sea, pero que vuelvas a caer, que vuelvas a caer, y que vuelvas a caer, y que reincidas una y otra vez en lo mismo. Eso es lo que Dios viene a separar. Es como dice
La palabra, nosotros, la palabra que no suelta el pecado, con el pecado se va a quedar y con el pecado al infierno se va a ir. Por más cristiano, hijo, yo por eso estamos diciendo, Dios, es más, la palabra esa que dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Dice, es el tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los desobedientes al Evangelio? O sea, te está hablando, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a ser los primeros en ser juzgados. Los que no conocen la palabra, Dios sabrá, porque eso corre por cuenta de Él, porque Dios sabe qué va a hacer con cada uno de nosotros. Frente a Él no podemos no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque es Él. Dios es soberano, es absoluto, no hay matices, Él sabe. Exacto. Solamente Él lo sabe. Ahora, ¿qué hay en nosotros? Por eso digo que la persona reincida una y otra vez. Por eso te va a decir, entonces que no se equivocan, no tienen errores. Sí, muchísimos, todos los días, porque el que dice que no es pecador es mentiroso, lo dice la palabra. Más pecador todavía. Claro, entonces, esa separación que Dios viene a hacer del que sos o no sos. Decidite, solucioná las cuestiones de tu corazón. ¿Crees o no crees? Resolvé tu condición espiritual. Como bien decía Tincho, estaba vacío, pero no tenía que cerrar las puertas. Es necesario, y más en estos tiempos, empezar a cerrar puertas, porque Dios no va a venir a liberar a nadie que no quiere. Dios no va a bendecir para que esa bendición se convierta en maldición. Dios en su misericordia lo puede hacer y Él obra como Él quiere, porque Dios es soberano. Pero con los cristianos, dice que el juicio empieza y que es el tiempo de que empiece por la casa de Dios. Entonces dice, si el cristiano con dificultad se salva, porque dice que ahí como con lo justo, ¿qué más qué es lo cual va a ser el fin para los desobedientes? Entonces, si estamos hablando de desobediencia, no estamos hablando de la gente del mundo, está hablando del que conoce y se revela la palabra. Entonces, si eso no es desorden, ¿qué es? Si eso no es desorden, ¿qué es? ¿Por qué? Amén. Porque después esa rebelión vos la dejás, hay personas que se terminan levantando y mal, como decía Martín hoy. Pareciera que no, sí tiene que ver con el tema, tiene que ver con el desorden. Totalmente. Porque cuando vos no podés comprender o no estás acostumbrado al orden, cuando Dios, lo que hablamos hoy, tema plata nomás, vos le ponés a la gente el orden de que primero dale a Dios y después vas a ver cómo el resto se te acomoda. Ese orden ya cuesta. Lo que cuesta en el corazón de la gente. Amén. Entonces, ¿cuánto más decís vos? Una pareja viene a Dios, ¿qué está acostumbrada? Al concubinato, al me junto. Y Dios, cuando vienen a Dios, ¿qué dice lo primero? ¿Querés bendición? Casate. ¿Y qué? Casate. Poné en orden. ¿Por qué no se apuran? Porque no conocen los principios bíblicos de guardarse para Dios. Exacto. ¿A que si se empiezan a guardarse van a apurar? Por casarse, aunque sea por eso. Tal cual. Pero frente a la responsabilidad civil y tu responsabilidad espiritual, si vos conocés de Dios, lo vas a buscar, poner en orden tus cosas. No te va a pesar. Si no, te va a dar lo mismo. ¿Qué te dice el mundo hoy? No, probá, no sea que te vaya mal. No, pará. En Dios, cuando Dios está en el asunto. ¿Y la fe dónde la ponemos? Dios transforma corazones, Dios transforma vidas, Dios sana y liberta a personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores, tenemos un carácter, forma de ser, y Dios viene justamente a sanarnos, a restaurarnos, a hacernos personas nuevas. Si ambas personas, por más terrible que sean, ponen de sí y empiezan a hacer las cosas como Dios quiere, es imposible que haya maldición en ese matrimonio. Amén. Es imposible que en esa economía te vaya mal cuando vos verdaderamente, no como dice el Malaquías, ustedes me han robado, ustedes me están robando. Cuando vos no le robás a Dios, ahí vos vas a tener bendición. Tenés un negocio, empezás a poner las cosas en orden y Dios te bendice. Y nosotros lo vivimos porque venimos de eso, venimos de toda esa raíz torcida. El corazón del hombre nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque decían el conocimiento del bien y el mal. Hay gente que no puede identificar lo que está mal, le cuesta. Por eso es tan perseguido el profeta, que el profeta es el primero que Dios le da para enderezarlo. Y le enseña, y ve, y al profeta no se lo deja pasar. Exacto. Porque al profeta no se la deja pasar. No. Cuando hay gente que tal vez vive como quiere y tal vez puede tirar años y años y años. Al profeta no. Al que está encargado de transmitir la palabra, Dios no se lo permite. No, para el que está escuchando del otro lado. Cosas que no da contarlo en la radio porque llevaría mucho tiempo. Pero por supuesto. Todo
hemos sido sacudidos. Claro. Y Dios no te permite ciertas cosas. Y te da. Y sabe Dios cómo hacerlo. Bueno, hasta que aprendamos. Bueno, ese orden que Dios nos enseña es justamente para transmitirlo. Cuando vos le querés transmitir orden a la gente, orden en los sentimientos. Papá. Cuando Dios... No cambia la radio, sí. Orden en los ¿tocaste algo? sentimientos. Chanta. ¿Entendés? Orden en los sentimientos. Papá, ¿cómo cuesta? ¿Entendés? Que vos ames no quiere decir que estés atado a la persona. Amén. Y que vos no estés atado no quiere decir que vas a pisotear o que vas a dejar de ver a la otra persona. O ya está, o cuando Dios te dice cortá para poner un orden en tu vida. Amén. Eso no quiere decir que se terminó, que ya está, es tan dramático, extremista, almático, pareciera que no lo voy a ver más. Cortá, claro, cortá con el papá, con los hijos, con el hermano, en el matrimonio. Exacto. ¿Entendés? ¿Cómo sacás adelante una persona si soy igual de que te duele todo? Si tapás a la otra persona, un cristiano que le tapa el pecado al otro, que le encubre el pecado al otro, papá. Jodido. ¿Cómo puede haber bendiciones ahí? Exacto. ¿Cómo puede Dios obrar? ¿Cómo puede Dios depositar algo santo cuando está todo eso? Bien, hoy citaron esa palabra. Viene a separar lo santo de lo profano. Como sin santidad, dice la palabra que nadie verá a Dios. Y difícilmente lo vas a poder ver en el matrimonio, no vas a poder ver a Dios trabajando y obrando en la vida de los hijos. Porque si ese matrimonio no se santifica y los hijos van a vivir en ese entorno, difícilmente puede alcanzar. Esa es la importancia, vamos a decir, de los sentimientos frente a las cosas de Dios, frente a ser determinante. Te puede costar, sí, pero Dios me lo dijo y yo voy a hacer lo correcto y Dios me va a respaldar. Amén. Y acá voy, y esto persigo, y eso lo sigo, y puedo tropezar, y 7 veces me voy a caer, y 7 veces Dios me va a levantar. Amén. Se caen solo. Bueno. Mirá, Ivancho, con respecto a lo que decía, se me venía algo, lo anoté porque fresquito, dijo, mientras lo escuchaba a los dos. Y es esto: no podés establecer un orden si no estás dispuesto a acatar una orden. Para establecer la orden de parte de Dios, tenés que saber acatar, aprender a acatar una orden. Y ahí es donde se prueba, si en tu corazón hay rebeldía, si en tu corazón hay orgullo, si en tu corazón hay soberbia, si en tu corazón hay autosuficiencia, nunca vas a poder acatar una orden. Y si querés realmente establecer un orden en tu vida, necesitas acatar órdenes. ¿De quién? ¿Del ser humano? Y sí, vivimos en una sociedad que necesitamos acatar órdenes naturales, y a la vez nos debemos a personas de autoridad, padres espirituales, pastores, quienes estén a cargo, líderes, que necesitamos... ¿Cómo sería? Jerarquías. Necesitamos acatar órdenes. ¿Querés establecer un orden? Aprende a acatar órdenes, para que el orden de Dios se establezca en tu corazón. Ese sujeto te sujeta a la gente. ¿Por qué? Porque sí, en base a todo lo que venimos hablando, básicamente está todo añadido a la obediencia. No podemos pretender ser obedientes si no está en mi corazón el ordenarme, el ser ordenado en todo sentido. Porque voy a obedecer a medias, voy a obedecer de forma parcial. Esto sí te obedezco, la verdad que sí, esto me gusta ordenar, pero no, esta parte que me decís... en esta parte no te voy a hacer caso. Ay, no puedo, no me cuesta. Ahí está, bueno, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer esto otro, no puedo soltar acá, no puedo soltar allá. Es determinarse. Es una cuestión de fe. Verdaderamente quería leer algo que compartió el apóstol Alejandro, que tiene que ver justamente con esto. Y él decía que para que Dios establezca orden, tiene que haber fe, de que Él lo puede hacer, y un cambio de actitud del corazón y de la mentalidad, totalmente. Dice, cuando la rebeldía está instalada en el Hijo de Dios y no depone su actitud, nunca podrá vivir el orden, porque hay una lucha contra Dios. Y esto lo vemos en todos lados. El ser humano peleando contra Dios, cristiano o no cristiano, el ser humano peleando en contra de Dios, siempre queriendo ir en contra de lo establecido en la ley de Dios. Dios te dice, varón y hembra los creó, y el hombre quiere hacer
otra cosa. Dios estableció orden en esto acá. No, vamos a cambiar esto en el ser humano y lo vamos a cambiar y vamos a hacer esto y vamos a instalar esto otro. La tecnología, todo está todo perfecto, está todo buenísimo, pero cuando las cosas trascienden la ley de Dios, cuando hay algo del ser humano que quiere transgredir una ley divina, entra en un desorden y en el desorden va a encontrar caos, destrucción, y no hay otra cosa que no venga añadida al desorden. Listo. Dios estableció algo y hay que cumplirlo. ¿Por qué la humanidad? Yo me canso de escuchar en todos lados, para donde voy, la gente quejándose y siempre diciendo: la verdad que todo es un caos, la economía es un caos, el país es un caos, el mundo es un caos, el clima es un caos. ¿Pero por qué hay tanto caos? Porque todos se están alejando del orden divino. Es tremendo. Por eso se está terminando el programa y no podemos dejar de preguntarte si vos querés orden. Porque yo, Martín, quiero orden. Y realmente lo necesito. Porque esto no se termina. Esto no se termina. Esto es hasta el día que nos vayamos con él. Totalmente. Porque cada vez va a ir apretando más el espíritu y trayendo mejor rectitud a nuestras vidas. Es decir, te pone entre un camino derecha-izquierda y te va a apretar. ¿Para qué? Para que vos vayas cada vez más alineado a él. Y realmente, como vivimos hoy en día, todo te incita a que vivas una vida corriendo, descuidando un montón de cosas. Y eso justamente es lo que causa desorden. Cuando vos te afanás, cuando vos realmente te desenfocás y cuando te enfocás en otras cosas. Te desenfocás de Dios y realmente te enfocás en otras cosas. Por eso el desorden que trajo Jesús justamente vino a derribar la codicia, la avaricia, el amor al dinero, el causante de todo mal, que es lo que causa desorden. Entonces, nosotros debemos sincerarnos porque no tenemos un Dios que condena, no tenemos un Dios que acusa, no tenemos un Dios que quiere tu muerte. Justamente, aunque se habla fuerte, lo que Dios quiere es hacernos recapacitar, hacernos reflexionar, hacernos que realmente meditemos para nuestros adentros, que meditemos en nuestros caminos, que miremos. Si sos casado, a tu esposa, a tu esposo. Si tenés hijos, que mires a tus hijos. Que mires tu economía, que mires tu casa, tu manera de vivir, tu trabajo. Y hay un montón de... Si vos te pones a buscar en tu vida y todo lo que te rodea, hay muchas cosas que no están bien. Entonces, Dios lo que quiere es que estén bien. Dios lo que necesita es un equilibrio en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como en ese tiempo los sacerdotes tenían toda la ambición, la buena y la mala. Y sin embargo, lo que Jesús quería es que ellos tengan el corazón como lo tenía Él. El corazón que realmente agradaba a Dios. Un corazón, Jesús no tenía casa, no tenía nada. O sea, lo único que tenía era su manto. Y lo tenía impecable. Y Él comenzó a rodear a Jerusalén, a rodear a Israel. ¿Para qué? Para depositar el reino de Dios en esos lugares. Es decir, mi reino viene.